Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que esa especie de lolito al que Björn Andersen dio vida en Muerte en Venecia realmente existió? El escritor Thomas Mann se inspiró en un joven cuya belleza lo dejó fascinado cuando lo vio por primera vez en unas vacaciones en Venecia. ¿Quién era este chico? ¿Cómo fue su vida y su encuentro con el escritor? Su edad, la marcada diferencia generacional y algunos datos turbios sobre la vida de Thomas Mann te impactarán. Asombro. ¿Quién fue Thomas Mann? Mann es reconocido como uno de los escritores alemanes más importantes de todos los tiempos. Nació en Lübeck y era el segundo hijo de una rica y bien establecida familia de comerciantes. Nunca fue precisamente un estudiante destacado, pero con el tiempo y de manera autodidacta fue desarrollando un talento literario que luego comenzaría a aprovechar para desahogar algunos aspectos de su vida. Uno de los tantos datos curiosos que hay sobre Mann es la valiente postura que siempre tuvo contra los nazis y sus seguidores durante la Segunda Guerra Mundial, a quienes criticaba en artículos y programas de la BBC hasta que, una vez finalizada la guerra, decidió mudarse a Estados Unidos y nunca más regresar a vivir a Alemania, tan solo ir de visita. Al día de hoy es normal que muchos se pregunten quién fue este escritor, pues poca mención se hace sobre él últimamente, pero lo cierto es que incluso recibió un premio Nobel de literatura por su obra Los Buddenbrook, todo un clásico de la literatura contemporánea en la que hace una crítica implacable y, al mismo tiempo jocosa, del entorno que lo rodeó. Cuando alcanzó la fama con dicha novela, Mann tenía tan solo 27 años, y para que te hagas una idea de su impacto en ese entonces, solo bastan las palabras que un agente del gobierno de Estados Unidos le dedicara. Después de Einstein, usted es el alemán vivo más importante. Una homosexualidad reprimida. Durante gran parte de su juventud, Thomas Mann comenzó a experimentar numerosos enamoramientos homosexuales, algunos de ellos correspondidos y otros no. Por eso, en la mayoría de sus obras se pueden encontrar claras alusiones a experiencias de atracción homosexual. Una vez, por ejemplo, escribió un poema sobre querer reposar su cabeza sobre el pecho de su amante, y la musa en la que se inspiró fue Armin Mertens, un rubio compañero de clase que lo cautivó aunque no fue correspondido. Y de la misma manera escribía sobre muchos otros amores platónicos. En 1905, con 30 años, Mann decidió casarse con Katia Pringsheim, que provenía de una rica familia de judíos asimilados en Múnich. Y aunque el escritor intentó suprimir su homosexualidad con su matrimonio, Katia era consciente de la atracción que su esposo sentía hacia otros hombres, sobre todo hacia hombres mucho más jóvenes. Una fijación realmente perturbadora. Del matrimonio de Thomas con Katia nacieron 6 niños: Erika, Klaus, Golo, Mónica, Elizabeth y Michael. Y es en este punto donde comienza a desarrollarse un sentimiento realmente perturbador en el escritor. Cuando Klaus, su segundo hijo, era tan solo un preadolescente de 11 años, Mann, al parecer, comenzó a sentir hacia él sentimientos que estaban muy alejados de lo normal, y el propio Thomas Mann escribió sobre ello. En su diario, Mann expresaba estar realmente complacido de tener a un niño tan hermoso como hijo. Hasta ahí todo bien, de no ser por lo siguiente que escribió, pues también mencionó el hecho de sentirse embelesado con Easy, el apodo de Klaus, y aseguraba que le parecía bastante natural sentirse enamorado de él. Klaus finalmente se convirtió en un escritor prolífico que siempre estuvo a la sombra de su padre, y también en un homosexual activo en su vida posterior hasta que, luego de varios intentos de suicidio, falleció a los 43 años a causa de una sobredosis de droga. Ni su padre ni su madre asistieron al funeral, pero en sus memorias escribió que los tabúes atávicos y los impulsos incestuosos de las generaciones anteriores todavía seguían vivos en su familia. Por algo sería que el propio Thomas Mann siempre afirmaba que alguien como él no debería traer hijos al mundo. ¿Qué opinas? ¿Tenía razón? Sin duda, esos son datos realmente perturbadores sobre el escritor.
Un año sabático en Venecia. En el verano de 1911, Thomas Mann, quien se encontraba atravesando un bloqueo creativo, decidió que necesitaba unas largas vacaciones con un poco de sol. Así que decidió irse a Venecia con su hermano y su esposa Katia. Y fue justamente allí, mientras se encontraban en el comedor del Hotel Lido de Venecia esperando la cena, cuando su atención se centró en una familia polaca que se encontraba sentada en una mesa cercana. Se trataba de una madre con sus 3 hijas y su joven hijo, a quien describió como de una belleza y una gracia física casi sobrenaturales. Así pasó una semana, pensando en el chico y observándolo a lo lejos hasta que sus vacaciones y esa repentina obsesión con el joven se vieron interrumpidas a causa de una alarma de cólera que le obligó a regresar a casa. Por supuesto, en ese punto, ya su bloqueo creativo se había esfumado y fue entonces cuando, realmente inspirado por lo vivido, comenzó a trabajar en su novela Muerte en Venecia. ¿La vida imitando al arte o el arte imitando la vida? La ficción y la autobiografía muchas veces se superponen, exactamente como sucedió con el viaje de Thomas Mann y la posterior obra maestra que le inspirara, como él la llamaba. El escritor sentía que tenía una deuda con esa sublime casualidad que se había presentado ante él, según decía. Aunque lo cierto es que, tal y como en la película, toda esa supuesta conexión se desarrolló tan solo en su mente. Es decir, el joven sabía que lo estaban mirando, que lo estaban siguiendo, pero el poco contacto que hubo, si es que lo hubo, fue completamente unilateral. Y fueron precisamente esos impulsos no consumados del escritor, esa atormentada sexualidad contenida, lo que lo llevó a plasmar su experiencia unilateral en Muerte en Venecia, la más famosa de todas sus novelas. ¿Quién era el verdadero Tadzio? Casi una década después de la muerte de Thomas Mann, su traductor polaco Andrzej Dolgowski logró descubrir cómo se conectaban el Tadzio ficticio con el real. En primer lugar, supo que el nombre del chico no era en realidad Tadzio, sino Władysław Moes, y el diminutivo de su nombre era Adzio. De modo que, cuando Thomas Mann eligió el nombre de su personaje, intentó acercarse lo más que pudo a aquellas voces que escuchaba en el Hotel Lido, mientras Władysław y sus primos se llamaban entre sí para jugar. Władysław, o Adzio, era de una familia rica y aristocrática. Nació en 1900 y eso significa que para el momento de la obsesión del escritor con su belleza tenía tan solo 11 años, mientras que Mann tenía 36. ¿Cuál crees que haya sido su razón para alterar la edad del protagonista? ¿Vergüenza tal vez? ¿Se confundió al interpretar su edad? Aún así, 3 años más no cambian lo perturbador del caso. Władysław y su familia se estaban quedando ese verano en Venecia porque su médico familiar les había aconsejado brisa marina para el asma crónica de Adzio. Władysław, al parecer, siempre era el centro de atención, y según se dice, es posible que Mann haya visto al niño por primera vez cuando hizo una gran entrada en el comedor del Hotel Lido, a fin de mostrar unos zapatos nuevos de los que se sentía especialmente orgulloso. Adzio creció en Polonia, ignorante del papel que había desempeñado en la vida y en la novela de Mann, y no fue sino hasta que la obra fue traducida a la mayoría de los idiomas europeos, incluido el polaco, que se enteró de todo lo que sucedió con él, sin saberlo, ese verano en Venecia. Resulta que un día su primo leyó la novela y al notar ciertos paralelismos con todo lo vivido aquel verano, fue a contárselo a Adzio, quien, desconcertado por todas las referencias, se enteró que él era Tadzio. En cierta forma, Władysław se sintió un tanto halagado, pero inmediatamente al hacer memoria comenzaron a aparecer en su mente los recuerdos de ese anciano que siempre lo miraba a donde quiera que iba ese verano en Venecia. ¿Qué fue de la vida de Adzio? Al crecer, Władysław se convirtió en subteniente en la guerra polaco-soviética y obtuvo una medalla. Luego, cuando los nazis invadieron Polonia, fue enviado a un campo de prisioneros de guerra alemán por 6 años. Una vez que los británicos los liberaron, regresó a Polonia, pero descubrió que el gobierno comunista había confiscado todos los bienes de su familia y su título hereditario de barón proscribió. De modo que,
tuvo que empezar de cero. Trabajó como traductor en la embajada iraní de Varsovia y finalmente se casó. Cuando se estrenó Muerte en Venecia en 1971, Władysław lo supo, pero en realidad poco le interesaba haber sido retratado en el libro o en la película, aunque sí revivió nostalgias en él que lo impulsaron a establecer contacto nuevamente con amigos y familiares a través de cartas. Un dato curioso es que, en cierta parte de la película, existe una escena en la que la recepcionista menciona el nombre de Władysław Moes y eso hizo que todos se enteraran de quién era el verdadero Tadzio. Los periodistas, como era de esperarse, le dedicaron una atención no deseada a Adzio, quien no estaba para nada interesado en el tema. Władysław murió a los 86 años en Varsovia. Y según comentó, mucho antes de su muerte, una vez descubrió que él era el verdadero Tadzio, jamás pensó, le interesó o había sentido nunca la necesidad de presentarse ante Thomas Mann. Y bien, ¿cuál crees que fue la naturaleza real de la obsesión de Thomas Mann con Adzio? ¿Fue acaso un simple recuerdo de la juventud y el pesar de su pérdida? ¿Se obsesionó más con la idea de la juventud que con el niño como persona? Cuéntame qué opinas, quiero leerte. Presiona muy fuerte el like si te gusta nuestro contenido y comparte en tus redes sociales para que otros también nos descubran y se unan. ¿Tienes en mente alguna otra historia que te gustaría ver en futuras entregas? Déjala abajo en la caja de comentarios, porque si a ti te asombra, a nosotros también. Te deseo un feliz día y te espero en la próxima historia asombrosa. ¡Hasta pronto!